Listo, Juan Diego, ¿qué más? Hola Esteban, bien, muy contento porque nos fue muy bien con el episodio de Juan Rafael. Yo creo que no solamente gente que le gusta la astronomía, sino gente que está estudiando ciencias en general les gustó porque es un testimonio chévere. Juan Rafael es una de las personas que yo más conozco que sabe de aprendizaje de inteligencia artificial y el hecho que hubiéramos comenzado con astronomía fue bien chévere. Sí, total, muy chévere, muy chévere. También estoy muy contento. Juan Diego, andan rondando por ahí unas imágenes como las que usted participó, bien astrofísicas. Pues Esteban, la noticia esta semana para mí fue la Agencia Espacial Europea, la ESA, publicó una galería de imágenes con mi trabajo. Yo hice esas imágenes, obviamente las observaciones no las hice yo solamente, pero ya le cuento un poquito de ahí. Pero entonces hicieron una galería con 12 imágenes que yo produje y si quiere le cuento cómo fue la movida. Uf, claro, no. Mucha curiosidad. Hablemos de esas imágenes. Bueno, listo, Esteban. Vamos a hablar un poquito primero de cómo se hacen imágenes astronómicas y por qué es tan difícil hacer imágenes astronómicas y qué es lo que se aprende con esas imágenes, porque a veces parece que la astronomía, por ser una ciencia tan visual, fuera como solamente esa colección de imágenes bonitas y pues en últimas hay mucho más detrás de eso. Resulta, Esteban, que yo trabajé en un telescopio espacial que se llama Planck. Ese fue un telescopio espacial que se lanzó desde la Guyana Francesa en mayo del 2009 y durante 4 años estuvo midiendo el cielo en ondas de infrarrojo y de microondas. Hay un régimen ahí entre el infrarrojo y el microondas que tiene su propio nombre que se llama el submilímetro, pero simplemente por la longitud de onda. Entonces resulta que ese satélite en el que yo trabajaba tiene uno de los colores en los que medía la luz en 9 colores, en 9 bandas de color. En una de esas bandas de color, en 850 micrones específicamente, medía una propiedad de la luz que se llama la polarización. Es decir, cuál es la dirección preferida de la luz para oscilar. La luz es una oscilación electromagnética y esa oscilación tiene una dirección preferida, aparte de la dirección en la cual se está moviendo. Pues digamos, cuando usted ve el sol por la mañana, usted sabe que la luz está viniendo desde el sol hasta nosotros. En la dirección perpendicular a esa dirección de desplazamiento, pues se puede oscilar y a veces no tiene ninguna oscilación preferencial. Eso se llama luz no polarizada o luz polarizada, que nosotros conocemos porque, por ejemplo, se aplica en el cine. Cuando usted va a ver cine en tercera dimensión, uno de los lentes tiene una polarización y el otro tiene otra polarización distinta, y así es que usted construye esa imagen en tercera dimensión. Entonces, Planck midió polarización buenísimo. a 850 micrones y esa vaina le sirve a usted para inferir el campo magnético de la galaxia. Entonces ya el campo magnético ya habíamos hablado, entonces no lo voy a aburrir con eso. No vamos a aburrir a nuestros oyentes, pero los invitamos a que escuchen el primer show de ciencia, que de hecho fue sobre el campo magnético. Usted nunca me aburre, Juan Diego. Pues ojalá. Entonces, ese fue el Planck. Resulta que Planck no fue lanzado solito. Planck, el objetivo no solamente era medir campos magnéticos, sino era medir la radiación de fondo de microondas, que es pues una de las evidencias que tenemos del Big Bang. Entonces Planck hizo esos mapas de todo el firmamento, pero no tenía mucha resolución. Entonces un experimento que se lanzó al mismo tiempo con Planck, un satélite que se llama Herschel, midió a mayor resolución en frecuencias que tenían algo en común con Planck. Entonces tenemos esos dos satélites, Planck y Herschel, que estuvieron midiendo Planck todo el firmamento y Herschel sitios específicos. Herschel, por ejemplo, se utilizó para medir lugares cercanos donde se forman estrellas, se utilizó para medir otras galaxias, se utilizó para medir una vaina que se llama así como existe el fondo de microondas, existe el fondo de infrarrojo, que es un montón de galaxias que no alcanzamos a ver, sino que forman como una sopa de emisión de luz infrarroja que está mucho más allá de nuestra galaxia, mucho más allá de que las galaxias más cercanas, y esas se ven en infrarrojo. Entonces tenemos Herschel y Planck, y ellos estuvieron midiendo todo el firmamento
pues en luz de microondas y de infrarrojo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo y por qué es que me invitan a mí a hacer eso? Pues yo he estado, cada vez que se hace una de esas imágenes, ustedes lo que hacen, al ver la imagen, ustedes ven una combinación de colores, se ven colores como blanco, verde, rojo. Todos esos son mapeos que se hacen, se toma una frecuencia que no podemos ver, obviamente porque nosotros no podemos ver en infrarrojo, no podemos ver en microondas, y se le asigna esa frecuencia a un color que sí podemos ver. Entonces, en últimas, aparte de la parte visual de la astronomía, es hacer esos mapeos de un color que no podemos ver, como microondas o rayos X que hablábamos con Juan Rafael la semana pasada, a luz en frecuencias que sí podemos ver, y esas son esas imágenes espectaculares que vemos muchas veces, que lo que nos están mostrando es el universo como no lo podemos ver con ojos de humano y desde la superficie de la Tierra. Oye, Juan Diego, entonces ahí sale mi primera como duda. Uno, ¿cómo convierte esa radiación no visible en una imagen? Pues, Esteban, una de las cosas más complicadas en astronomía, y por eso es que es una ciencia no solamente de hacer imágenes, sino de medir cosas, de medir luz, es una parte aburrida de la astronomía, que es calibrar, y es decir qué tan brillante es algo. Es bien difícil porque en últimas no tenemos estándares de referencia de objetos luminosos en el firmamento que nos permitan. Imagínese que usted comienza la historia de la astrofísica. Digamos que ahora mismo comenzamos desde cero la astrofísica como la tenemos y comenzamos a medir todo desde cero. Resulta que hay un montón de objetos que sabemos que son muy constantes, emiten siempre la misma cantidad de luz porque los hemos medido durante muchos años, y esos son los que utilizamos para calibrar la luz. Es decir, como si usted tiene en su casa un bombillo de 100 watts o de 120 watts, usted sabe más o menos cuánta luz le está dando y cuánto se atenúa cuando usted está lejos, pero nosotros no sabemos exactamente cuánta es la potencia, qué tanta luz está emitiendo las distintas fuentes en el universo. Entonces lo primero es que calibrar, saber cuánta luz se está emitiendo con respecto a qué referencia, porque entonces es como cuando usted mide su estatura. Si usted mide su estatura en Bogotá, usted me dice 1,78 o lo que sea, pero eso no es un estándar absoluto y usted lo está midiendo con respecto al suelo. Por si usted le dicen, y respecto al nivel del mar, pues usted está ahí, ¿dónde está el mar? ¿Cómo lo mido? Entonces, una referencia absoluta es bien difícil. Ese es el paso cero, aprender a medir la luz. Es bien complicado, es de las partes más delicadas de la astronomía. Y de hecho, divide la astronomía profesional de la astronomía aficionada. Los astrónomos aficionados hacen unas imágenes bellísimas de nebulosas y tienen equipos fantásticos y pueden hacer imágenes de alta exposición en la que usted puede reconstruir cosas como, por ejemplo, otras galaxias o nubes de polvo que se pueden ver y se ven espectaculares, pero realmente la calibración de esas imágenes para saber cuánta luz está llegando es de la parte profesional de la astronomía, que es bastante técnica y es bastante difícil. Entonces, bueno, digamos que usted ya sabe medir cuánta luz tiene en distintas frecuencias. Ahora, entonces, ¿cómo usted transforma eso a luz visible? Entonces, una de las formas más sencillas es simplemente pues asignar los colores de una banda de frecuencias a rojo, verde y azul. Entonces, muchas de esas imágenes que ustedes ven, por ejemplo, de rayos X, lo que hacen es cogen 3 frecuencias de rayos X y las mapean a rojo, verde y azul. Eso fue lo que yo hice con estas imágenes. Herschel y Planck midieron luz en 250, 350 y 500 micrones. Entonces, 250 es la longitud de onda más corta y entonces ahí les acuerdo que la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas para las ondas electromagnéticas, porque como todas las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz, si usted sabe la frecuencia, se sabe la longitud de onda y viceversa. Entonces yo por eso es que salto de la una a la otra. Pero entonces, en términos de longitud de onda, la longitud de onda más corta pues es 250 micrones, es decir, yo lo mapeo a la longitud de onda visible más corta, que es el azul, y la longitud de onda más larga la mapeo al rojo, que también es la longitud de onda visible, que es más larga, entonces al rojo. Y las imágenes astronómicas muchas veces utilizan ese truco. Entonces,
ahí ya le dije 3 pasos. Primero, medir cuánta luz hay, tener una referencia absoluta. Eso no lo tuve que hacer yo porque eso ha sido parte del trabajo que Planck tuvo que hacer durante casi 6 años, que nos tardamos calibrando los datos de Planck. Fue medir qué tanta luz estaba llegando. Herschel tuvo su calibración por su lado. Yo no trabajé en Herschel sino indirectamente, y ellos también tuvieron que hacer su calibración por ese lado. En ese sentido, yo recibí una herencia de ellos, y por eso es que la galería de imágenes que yo hice con la ESA se llama Legacy. Es una herencia realmente de esos datos. Yo trabajé en Planck, pero no en Herschel. Segundo paso, mapear de esas frecuencias a un color específico. Entonces ya eso los tengo y genero esas imágenes en color a partir de esas 3 bandas de color. No es el único mapeo que existe. Hay otros tipos de mapeos, y la gente que trabaja en construcción de imágenes muchas veces lo que hace es mapear, por ejemplo, al magenta, amarillo y cian, que le da otra combinación de colores. Pero entonces pues ya es un tema más técnico y se puede jugar con darles distintos pesos. Pero mis imágenes están todas calibradas. Todas esas corresponden al color que existe en esas 3 frecuencias. Y el último paso pues es añadir esa imagen del campo magnético que viene de la polarización. Básicamente la polarización lo que le dice es si hay una dirección preferencial. Ahora está muy de moda la polarización para hablar de la política. Lo que realmente indica polarización es que hay una dirección preferida en el espacio, y esa es la dirección del campo magnético, y eso es la última capa de esa imagen que yo reporté. ¿Y cómo es ese campo magnético que se está viendo en esas imágenes? ¿Y cómo está relacionado con la polaridad de la luz que reciben? Entonces resulta que, Esteban, una de las mediciones más importantes que hemos hecho en la historia de la astronomía, lo que pasa es que la astronomía tiene como esa parte que parece oculta, y es como estamos hablando todo el tiempo de fenómenos tan exóticos, por ejemplo, agujeros de gusano, agujeros negros, que en últimas, para nosotros en general, y me pasó a mí antes de comenzar a trabajar en astronomía, pues existe esa parte tan exótica, pero en últimas, astronomía vive mucho de mediciones, y de mediciones de cosas que pueden ser sencillas, incluyendo las estrellas. Entonces, en 1949 se midió algo que había pedido Chandrasekhar. Chandrasekhar pues es uno de los tipos más famosos de la astronomía del siglo XX. De hecho, Chandrasekhar es el que le da el nombre al telescopio en el cual trabaja Juan Rafael. A Chandra, se llama Chandra por Chandrasekhar. Ah, ok. Chandrasekhar, entre otras cosas, describió el mecanismo a través del cual explotan las supernovas. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando con Claudia? Que Claudia nos hablaba de esa degeneración cuántica que produce la explosión de las supernovas. Esa fue Chandrasekhar el que la descubrió. Y pues Chandrasekhar, aparte de ser un berraco, pues también tenía otras teorías que no le funcionaban también. Entonces Chandrasekhar, por ejemplo, predijo que las estrellas, la luz de las estrellas tenía que tener una dirección preferencial, y entonces puso un montón de astrónomos a medir la polarización, esa dirección preferencial en la emisión de la luz. Y resulta que lo que descubrimos fue que Chandrasekhar no tenía razón, pero sí descubrimos que primero la luz de las estrellas no tiene una dirección preferida. En general, si ustedes cogen una estrella común y corriente, no una estrella que esté al final del ciclo de su vida, sino una estrella en la secuencia principal, no tiene polarización. O sea, la luz no está polarizada. Y lo que descubrieron en 1949 Hiltner y Hall fue que la luz sí tiene una dirección preferencial cuando hay polvo interestelar entre las estrellas y nosotros. Entonces, ellos lo que hicieron fue medir la cantidad de luz que venía, y midieron qué tanto esa luz se corría al rojo, pues porque simplemente es como si la estuvieran viendo a través de un filtro. Es como si ustedes vieran una lámpara en un día nublado, pues ustedes no ven exactamente la luz, sino la ven un poco atenuada. Okay. Y vieron que esa polarización crece cuando más atenuación se tiene, cuando más polvo interestelar hay. Y ellos descubrieron que el espacio entre nosotros y las estrellas que midieron están permeados por ese campo magnético, y esa polarización le da a usted la dirección de ese campo magnético. Entonces, eso fue 1949, y fue la primera vez que se midieron campos magnéticos por fuera de la Tierra. Pues imagínense, esto fue antes de que se inventaran los satélites, antes del Sputnik, antes del Explorer 1, que fue el primer satélite que midió campos magnéticos fuera de la Tierra. Fue el primero que midió, por ejemplo, los cinturones de Van Allen y todo esto.
Pero esta medición de 1949 todavía es la evidencia, la primera evidencia que tenemos de campos magnéticos por fuera de la Tierra. O sea, es una medición así berraquísima. Están escuchando un shot estelar de Shots de Ciencia con el astrofísico Juan Diego Soler. Espérenlo todas las semanas. Y ahora pendientes que esto se está poniendo bueno. Y después, pues lo que hemos estado haciendo... ¿Y Juan Diego? Sí. ¿Cómo así? O sea, esos campos magnéticos están como en el espacio interestelar. Exactamente. El campo magnético está en todas direcciones. Entonces, el fenómeno que produce esa polarización es el siguiente. Entonces, imagínese, Esteban, que usted tiene campo magnético que está en una dirección. Ese campo magnético produce la alineación de los granos de polvo interestelar. Cuando uno habla de polvo interestelar, son partículas que están hechas de carbono o de silicio, que pues simplemente son partículas que están ahí. Muchas de esas partículas corresponden más o menos al tamaño de las partículas que salen en el humo del cigarrillo. La próxima vez que vean a alguien fumando, vean el humo y ustedes van a decir, bueno, primero díganle que deje de fumar y segundo, pues se van... polvo interestelar. Exactamente, eso es lo más cercano que tenemos al polvo interestelar. Lo que pasa es que las nubes de polvo interestelar son nubes que tienen decenas de miles de veces la masa del Sol. Son unas nubes enormes, 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 que son realmente, la densidad es como si fuera alto vacío en la Tierra, pero son muy grandes, es decir, están tan extendidas que tienen mucha masa. Esas nubes de polvo interestelar, ese polvo interestelar se alinea con el campo magnético, como cuando usted hace ese experimento de la limadura de hierro y el imán de la nevera, que usted ve las lineecitas. Sí. Esos granos de polvo interestelar se alinean con el campo magnético. Y lo que estamos viendo nosotros es la luz que viene, no tiene ninguna dirección preferencial, luego pasa a través de esos granos de polvo que están alineados y hagan de cuenta como si ustedes estuvieran tratando de pasar una cerca. La cerca se puede pasar solamente cuando ustedes van en una cierta dirección. Si usted va a pasar la cerca, imagínense que hay una cerca de alambre de púas. Si usted va a pasar la cerca o la salta, es decir, pasa por donde no hay cerca, pero si usted quiere pasar la cerca, tiene que ponerse en la dirección de la cerca. Entonces usted se agacha un poquito, se pone paralelo a la cerca y pasa al otro lado. Eso es lo mismo que hace la luz. La luz que va paralela a los granos de polvo puede pasar, la que va perpendicular no pasa, y eso causa esa dirección preferencial en la orientación de la luz. Que es lo mismo que pasa en las gafas 3D en últimas. Exactamente. Entonces usted se acuerda, y otra vez voy a revelar la edad. Cuando yo era chiquito, las gafas en 3D era un ojo, exactamente, con un filtro rojo, y el otro filtro era un filtro azul. Y de hecho todavía uno puede hacer el experimento en la casa tomando fotos y haciéndolas de 3D con esos dos filtros. Ahora los filtros de las gafas utilizan la polarización simplemente porque es mucho más fácil. Imagínese si usted tiene un filtro rojo y un filtro azul, el color de la película que está viendo, pues obviamente va a estar afectado por esos filtros que le está poniendo. Entonces usted le pone... No, yo me acuerdo viendo mini espías 3D. Y eso era una mamera, como la película perdía todo. Sí, claro, porque se termina viendo como gris, ¿no? Y la polarización realmente no le afecta a usted el color de la luz, simplemente le afecta esa otra propiedad, esa polarización. Entonces... Pero Juan Diego, me queda una duda, todavía no entiendo ese... Sí, cuénteme. Ese campo magnético, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay campo magnético en el espacio cuando no hay como un cuerpo gigante produciéndolo? Esa es una de las preguntas más complicadas de la cosmología. No sabemos por qué, Esteban. La verdad es que tenemos pistas. Sabemos que puede ser que el Big Bang produjo un remanente de campos magnéticos y todos los campos magnéticos que conocemos ahora han sido amplificados de ese campo magnético semilla que existe después del Big Bang. La persona que más sabe de eso en Colombia posiblemente es Leonardo Castañeda, de la Universidad Nacional. Él apareció en televisión explicando las ondas gravitacionales una vez cuando descubrieron las ondas gravitacionales, y fue una maravilla porque yo lo vi en el set de RCN escribiendo las ecuaciones de Einstein en el set de RCN. Yo creo que eso no tiene precio y no se va a repetir jamás. Wow, yo quiero esa foto. Leonardo él trabaja
con las observaciones y con los modelos, que lo que hacen es ver qué remanente del Big Bang pudo haber generado esos campos semilla, porque los campos magnéticos se amplifican. Cuando usted le hablan de campos magnéticos, ¿se acuerda? En el episodio de campos magnéticos se hablaba de si hay una corriente, se producen campos magnéticos, y si hay una corriente y un campo magnético, se puede amplificar ese campo magnético que ya estaba, el campo magnético semilla. Entonces, en últimas, es una propiedad del espacio el campo magnético, así como existe un campo de densidad que es un campo escalar, es decir, que no tiene dirección. O sea, cuando yo le hablo de un campo escalar, pues eso suena como de X-Men, ¿no? Pero en últimas, usted vive en un campo escalar de densidad todo el tiempo. Cuando usted se pega con el dedo chiquito en la pata de la mesa, es el campo escalar de densidad que lo compone a usted, se pegó con el campo de densidad que compone la mesa. O sea, usted, en últimas, las interacciones electromagnéticas de su dedo chiquito y de los átomos de la mesa hacen esos dos cuerpos sólidos que chocaron, pero en últimas es un campo escalar de densidad que está cambiando con el tiempo. Entonces, imagínese lo chévere que es ser físico y estar pensando en esas vainas en esos términos. Así como existe el campo magnético, pues existe el campo gravitacional, que no solamente puede estar descrito por los objetos que usted tiene. Entonces, usted sabe que los objetos caen hacia el centro de la Tierra porque está el campo gravitacional. En el medio interestelar, en el espacio que está entre las estrellas, sabemos que está ese campo magnético que está permeando toda la galaxia, y hasta donde sabemos hay campos magnéticos en todas partes. Wow. Se han descubierto campos magnéticos en el sistema solar, se han descubierto campos magnéticos en el medio interestelar. Cuando la sonda Pioneer llegó a lo que pensamos es la frontera del sistema solar, detectó fue fluctuaciones magnéticas. Vio que el campo magnético se estaba acumulando por efecto del viento solar. Por eso es el límite del sistema solar, porque cuando ya llegó allá, pues ya el sol dejaba de tener influencia. Entonces, campos magnéticos hay en todas partes. Okay. Juan Diego, otra duda. Cuénteme. Porque, a ver, si entiendo bien, digamos, pensando en el campo magnético de la Tierra, hay unas líneas de campo, ¿no? Que salen del sur y van al norte, ¿no? Sí, salen del sur y van al norte, pero pues en últimas no importa. Ok, listo. Entonces, pero mejor dicho, las líneas de campo nos dan de cierta forma, una muestra de como de la fuente de ese campo magnético, o como de la ubicación, por cómo salen y la dirección que tienen, ¿no? Ahí hay una cosa, y usted dijo una palabra que es mágica en los campos magnéticos, y es la palabra fuente. Los campos magnéticos tienen una propiedad, Esteban, y esto es una propiedad básica de la materia, y es que no existen fuentes magnéticas, no existen monopolos magnéticos. Y entonces ahí es cuando usted pone música como de Godzilla, tan, monopolos magnéticos. Resulta que los campos magnéticos no salen de un lado simplemente, no se irradian como si fueran un erizo de mar. No, los campos magnéticos siempre están cerrados. Es decir, si usted tiene una línea de campo magnético, siempre se tiene que cerrar. No puede ser como el campo gravitacional, realmente sí parece un erizo. Si usted fuera a pintar el campo gravitacional de la Tierra, pues usted lo pinta como círculos concéntricos alrededor, esferas concéntricas alrededor del centro de la Tierra, y la fuerza pues es sí como si fueran erizos saliendo, que por supuesto son representaciones que nos permiten a nosotros imaginarnos el campo, pero el campo realmente puede existirse en esa representación. O sea, el concepto de líneas de campo pues es una cosa que nos inventamos nosotros porque no existen físicamente líneas. Lo que pasa es que así es como lo representamos. El campo magnético no tiene fuentes. El campo magnético siempre tiene polos, norte y sur. No existen monopolos magnéticos. Eso lo discute Stephen Hawking en sus libros, lo discute Carlo Rovelli, porque lo de los monopolos magnéticos es ciencia básica, y realmente si usted descubre un monopolo magnético, pues bueno, ya va alistando el smoking, va cortándose el pelo, porque lo van a llamar de Estocolmo pues a darle su premio Nobel si descubre los monopolos magnéticos. Oiga, ¿está insinuando que mi pelo está muy largo o qué? Pues no sé, pues si quiere conseguir el smoking primero. Entonces, no existen monopolos magnéticos. Si usted quiere imaginarse realmente los campos magnéticos, imagínese como donas, como un caucho que nunca se puede desunir. Siempre están cerrándose sobre sí mismos. Y entonces esos campos, pues en el caso de la Tierra,
se están uniendo en el centro de la Tierra y van alrededor. Es como si los flujos que existen, que forman el campo magnético de la Tierra, fueran como una dona. Imagínense una dona de corriente, que son las corrientes, que obviamente todo eso es una aproximación, es mucho más complicado que eso porque hay dínamos y hay celdas de convección, pero imagínense como si todos las corrientes en el interior de la Tierra fueran como en un circuito de NASCAR, así dando vueltas, y el campo magnético le sale por la mitad. Ese realmente es más o menos una caricatura de lo que está sucediendo, aunque es mucho más complejo. Ok. De la misma forma, los campos magnéticos interestelares tampoco tienen monopolos. De hecho, ver esas direcciones de los campos magnéticos es una de las cosas más complicadas que hay, porque como siempre tenemos una aproximación en 2 dimensiones, pues nosotros no sabemos exactamente dónde se cierran. Y si digamos 2 anillitos de campo magnético, imagínese, ahora usted tiene un montón de cauchos, de esos que se utilizan para amarrar los papeles. Bueno, cuando usted amarra esos cauchos, haga un experimento en su casa, usted coge uno de esos cauchos y lo pone entre sus manos y hace una bolita con ese caucho. Y usted va a ver que esa bolita, ¡pum!, salta y después vuelve a recuperar su forma normal. Eso es algo que hacen los campos magnéticos. Sí. Los campos magnéticos, al enrollarse, acumulan energía y de hecho pueden producir jets gigantes que son como los que pensamos que están saliendo del centro de nuestra galaxia. Cuando usted ve al centro de la galaxia, una de las formas en las que usted sabe que hay partículas que se están moviendo es porque están saliendo chorros arriba y abajo de la galaxia, esos jets de materia que probablemente tienen un origen magnético. El campo magnético se está enrollando tanto que pasa lo mismo que usted hace ese experimento de hacer una bolita con un caucho de oficina. Wow. Oiga, severo eso, qué chimba. Y entonces, volviendo a sus imágenes, lo que entiendo es que a partir de la luz, de la polaridad de la luz, uno puede inferir el campo en todo el espacio que a nuestro alrededor. Sí, básicamente es un campo proyectado. Entonces, usted solamente tiene como una versión 2D del campo magnético que obviamente es tridimensional. Entonces, la galería de imágenes que yo hice, pues ha sido parte de mi trabajo. Yo llevo trabajando en esto desde el 2008. En el 2013 comencé a trabajar con Planck y entre 2013 y 2017 estuve trabajando en Planck haciendo el análisis de eso. Y parte del spin-off que salió del trabajo que hicimos, que es un trabajo cuantitativo, de ese que, mejor dicho, lo pone a dormir en este momento del podcast y le cuento, porque habla de parámetros de Stokes y de mediciones y de todo ese camello. Bueno, lo que yo hice fue analizar todos esos datos de Planck y, en últimas, la cereza en el pastel fue hacer estas imágenes bonitas que corresponden a un paper, a un artículo científico que publiqué el año pasado, que entonces yo le hice una imagen bonita, hice una imagen de la nube de Orión, que es la región más cercana de formación de estrellas muy masivas, de esas que brillan tanto como cientos de soles y se mueren mucho más rápido que el Sol y estallan en forma de supernova. Bueno, las más cercanas se están formando a unos 1500 años luz de la Tierra. Y entonces hice esa imagen de Orión y me dijeron, oye, ¿y usted por qué no hace el resto? Y entonces pues hice el resto de regiones de formación de estrellas que están a menos de 1500 años luz de la Tierra. Entonces está la nube la más cercana, que es la nube de Tauro. Es una nube que pues parece un palito y ustedes la van a ver. Tiene un filamento en el cual se están formando estrellas nuevas. Obviamente esos procesos de formación de estrellas no es que usted los mira hoy y después los vuelve a mirar más tarde y ya está formada la estrella. No, estamos hablando, para que se forme una estrella más o menos tiene que pasar 1.000.000 de años o más. Entonces hasta ahora estamos viendo la fase en que se está acumulando el gas que eventualmente se va a convertir en estrellas. Esas estrellas no están brillando todavía, hasta ahora son apenas acumulaciones y por eso es que se ven en esa luz emitida por el polvo interestelar. No se ven en la luz emitida por las propias estrellas. Oiga, genial, Juan Diego. No, felicitaciones por esa publicación y por esas imágenes. ¿Qué tal si hablamos de la que tiene, digamos, de imagen de fondo en su Twitter? Bueno, en Twitter esa es efectivamente la nube de Orión. Entonces, imagínese que parte de lo que hacemos los astrónomos es, en últimas, identificar cuál es la vecindad en la que estamos en el espacio. Entonces, sí es cierto, está el sistema solar, pero más allá del sistema solar hay estrellas cercanas, está Alpha Centauri, hay estrellas cercanas, pero
nosotros vivimos realmente, y lo hemos identificado midiendo ese polvo interestelar, vivimos en una burbuja que se llama la burbuja local. Y en las paredes de esa burbuja local hay nubes en las cuales se están formando activamente estrellas. Entonces, esa nube de Orión está en una de las paredes de esa burbuja local, y esa nube de Orión tiene más o menos unas 10.000 masas solares. Pero entonces 10.000 masas solares no quiere decir que tenga 10.000 soles, no. Quiere decir que si usted coge toda la masa que existe ahí en forma de polvo interestelar, que ya le conté que es como la ceniza que está en el humo del cigarrillo, y el gas que está en forma de gas atómico, hidrógeno, monóxido de carbono, y hay otros gases que son más densos pero pues ocupan menos volumen, es más o menos, tiene el potencial de formar 10.000 soles. Entonces obviamente pues es nuestro vecino más cercano que está formando estrellas muy masivas, y ahí en esa imagen pues se ve un sitio muy brillante. Pues esa es la famosa nebulosa de Orión, que queda un poquito más abajo de las 3 estrellas de Orión. De hecho, si usted tiene una noche bien despejada, la puede ver a simple vista, vista en luz infrarroja. Entonces ese es el cuento de esa imagen, que mejor dicho, esa imagen antes del 2009 había sido imposible, y de hecho hasta el 2013, cuando se completaron todas las observaciones de Planck y algunas de Herschel, por fin se pudo tener todas esas observaciones. Y en últimas, la astronomía es una ciencia que funciona a través de esos desarrollos tecnológicos. Yo alguna vez hablé con un geólogo, y el geólogo me dijo: vea, nosotros aprendimos más sobre vulcanismo con la explosión del monte Santa Elena que en 200 años de geología, porque cuando explotó el monte Santa Elena ellos sabían que era un volcán activo y habían puesto sensores y pudieron medir la fluctuación en la montaña antes de que estallara el volcán. De la misma forma, nosotros hemos aprendido más sobre formación de estrellas con un telescopio como Herschel o como Planck de lo que habíamos aprendido antes. Entonces cada vez se dan pasos más agigantados y es más exponencial. Por eso me molesta tanto el meme ese del perrito, que aparece el perrito musculoso y dice: yo descubrí el cálculo grande diferencial. Sí, exactamente. Sí, yo descubrí bla, 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 bla. Y el otro dice: no, pues yo estaba compilando un paquete de Python, o estaba o estaba en Twitter. Entonces es como, bueno, sí, pero vea el desarrollo tecnológico que hubiera hecho Newton con la densidad de datos que existen ahora. Realmente, ¿cuál es el problema interesante de resolver? Entonces ahora estamos en esta explosión de datos que es gracias a instrumentos como Herschel o como Planck. No, muy chévere, muy chévere. Oye, Juan Diego, en esa imagen, entonces, pues yo veo como varias cosas. Como por un lado, como polvo, se podría llamar. Y por otro lado hay unas líneas, un poco como no tan medio transparentes. Esas son las líneas del campo magnético. ¿Y hay una correlación como en la distribución del polvo con esas líneas? Sí, claro. Pues usted acaba de contar por qué, cómo me gano yo el salario. Yo cuantifiqué esa relación. O sea, si usted me pregunta cómo estoy pagando ahora la cuenta del internet, yo cuantifiqué esa relación en todas las nubes moleculares cercanas al Sol. Eso fue básicamente qué ha hecho Juan Diego Soler en la vida. Bueno, se ha visto una cantidad decente de películas y cuantificó la correlación del campo magnético interestelar con los sitios de formación estrellas en la vecindad cercana al Sol. Básicamente, eso es lo que he hecho. y mostró que efectivamente vivimos en una burbuja. Eso está disputado. Lo del campo magnético, creo que eso es difícil discutírmelo, pero lo de la burbuja interestelar, eso le da la burbuja. Eso da para peleas. No, es que me hizo pensar en esa famosa frase de que usted vive en una burbuja. Tiene que salirse de su burbuja. No, pero totalmente. O sea, lo de la burbuja no está en discusión. Las paredes de la burbuja son las que dan para que se pongan a pelear los físicos y los astrónomos. Pero que vivimos en una burbuja, vivimos en una burbuja. Y la densidad de material a nuestro alrededor, vivimos realmente en una burbuja producida por el viento solar, dentro de una burbuja producida por una supernova que estalló antes de hace 1 millón de años, mucho más de 1 millón de años, perdón, eso es muy poquito tiempo. Y en una burbuja aún más grande. Son como unas matrushkas rusas. Si usted lo quiere pensar así,
Está bien. Si sus matruscas rusas estuvieran cambiando de forma todo el tiempo y no tuvieran pues tuvieran turbulencia, un día de estos deberíamos hablar de turbulencia, que es uno de los problemas más jodidos de la física. No, buenísimo, ya me dejó bastante curioso. Pero tenemos que hacer referencia con los aviones. Claro que sí. Que es cuando la gente habla de turbulencia y se asusta por eso, es porque nunca ha visto las ecuaciones de Kolmogorov. Ahí sí que se asusta uno. Juan Diego, felicitaciones por esas imágenes y nos vemos en el próximo capítulo. Vale, Esteban, muchas gracias. Cuídese mucho y seguimos en Shots de Ciencia. Yo soy Juan Diego Soler. Y yo, Esteban Pardo, del parche de Shots de Ciencia. Y esto fue un shot estelar. Nos vemos la próxima semana. Y pendientes de los demás podcasts, de nuestros videos, de nuestra revista digital Ciencia Legible y de nuestras redes sociales, que ponemos mucho contenido en diferentes formatos, memes, tweets, imágenes, de todo. Estén pendientes. Queremos invitarlos a que se vuelvan nuestros Patreon en www.patreon.com/shotsdeciencia. Ahí nos pueden apoyar con cualquier suma de dinero mensualmente y esto es lo que nos permite a nosotros mantener este proyecto y seguir contando la ciencia chévere, charladita, entretenida, rigurosa, pero sobre todo independiente. ¡Salud!